Se nos pidió simplificar las expresiones radicales dadas. Una expresión radical no se considera simplificada si hay una fracción debajo del radical o si hay un radical en el denominador. Para el primer ejemplo tenemos la raíz cuadrada de 100x. Dividido por 5x. El primer paso siempre debe ser ver si la fracción debajo del radical se simplificará. 100x dividido por 5x se simplifica muy bien porque 5x es un factor de 100x. Para mostrar esto, escribamos 100x como 20 veces 5x. Observe en este formulario, podemos ver que 5x dividido por 5x se simplificará a 1. Y, por lo tanto, el radical se simplifica a la raíz cuadrada de 20, pero ahora necesitamos simplificar la raíz cuadrada de 20 identificando los factores cuadrados perfectos de 20. Para hacer esto, veamos la factorización prima de 20, que es 2 veces 2 por 5. Entonces la raíz cuadrada de 20 es igual a la raíz cuadrada de 2 por 5. Observe que aquí tenemos dos factores de 2, que muestra que 20 contiene el factor cuadrado perfecto de 2 al cuadrado o 4. Antes de simplificar, escribamos 2 veces 2 como 2 al cuadrado. Esto es igual a la raíz cuadrada de 2 al cuadrado por 5. Y la raíz cuadrada de 2 al cuadrado se simplifica perfectamente a un factor de 2. La expresión simplificada es 2 raíz cuadrada de 5. A continuación tenemos la raíz cúbica de 64x al cuadrado y hasta el quinto, dividido por la raíz cúbica de 4y al cuadrado. Ahora esta expresión radical parece bastante desordenada. Entonces, lo que haremos en este caso es usar la propiedad radical que se muestra a continuación en la dirección opuesta. Observe que la propiedad indica la raíz x de a dividido por la raíz x de b es igual a la raíz x de la fracción a sobre b, lo que significa que el cociente de estas dos raíces cúbicas es igual a la raíz cúbica de la fracción 64x al cuadrado y al quinto, dividido por 4y al cuadrado. De esta forma, ahora simplificaremos la fracción y luego simplificaremos la raíz cúbica resultante. Entonces tenemos la raíz cúbica de 64 dividida por 4. Es igual a 16. Entonces tenemos x al cuadrado. Luego tenemos y al quinto dividido por y al segundo. Recuerde, cuando la división y las bases son iguales, restamos el exponente. Entonces y al quinto dividido por y al segundo es igual a y elevado a la potencia de 5 menos 2, lo que equivale a y al cubo. Entonces esto simplifica aquí la raíz cúbica de 16x al cuadrado y al tercero. Ahora para continuar simplificando, porque tenemos una raíz cúbica, buscamos factores cúbicos perfectos del radicando. Bueno, la factorización prima de 16 es 4 factores de 2. Entonces tenemos 2 veces 2 veces 2 veces 2. Observe cómo aquí tenemos 3 factores iguales de 2 y tenemos x al cuadrado, que no contiene ningún factor cuadrado perfecto. Sigamos adelante y escriba x al cuadrado como x multiplicado por x. Luego tenemos y al tercero, que es igual a y multiplicado por y observe aquí que tenemos 3 factores iguales de, y escribamos esto una vez más usando exponentes. Antes de simplificar escribamos esto como la raíz cúbica de 2 veces en cubos 2 veces la x al cuadrado, que no se simplificará, multiplicado por y en cubos. Y nuevamente, aquí tenemos 3 factores iguales de 2, y 3 factores iguales de y la raíz cúbica de 2 cubos es igual a un factor de 2. La raíz cúbica de y al cubo es igual a un factor de y todavía tenemos la raíz cúbica de 2x al cuadrado. Esta es la expresión radical simplificada, y debido a que el índice es impar, no hay necesidad de un valor absoluto. Espero que hayas encontrado esto útil.